la presentación del grupo número 3. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se visualiza? Claro que sí, claro que sí. Sí. Bueno, buenas noches, profesor, disculpa. buenas noches, compañeros. ¿Sí? ¿Puedes ponerlo en modo presentación? En la parte inferior. Sí, ahora, sí. Ahora voy a presentarlo bien, Jorge. Bueno, somos el grupo 3 y vamos a hablar sobre el plan de prevención de siniestros del archivo de la SUNEDU y el plan de atención y prevención de emergencia de archivos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ahora voy a pasar a dar la presentación. Me confirman, chicos, si se visualiza bien. Bueno, somos el grupo 3 y hablaremos sobre el tema de planes de emergencia en archivos, bibliotecas y centros de información. Los integrantes son Jorge Sarmiento Sicos, Ana Paredes de la Cruz, Pedro Capristano Guatay, Estuar Aparicio Talledo y quien les habla, Natalia C. Bueno, en la parte de la introducción tenemos los objetivos y las normativas de ambos archivos. Uno es de Bogotá y el otro es del Perú, que recibimos actualmente. Dentro de los objetivos podemos ver de que establecen, ¿no?, las acciones o cuáles serían las acciones a tener en cuenta ante un posible riesgo dentro de los archivos de las entidades públicas, ya sea en el archivo central como el archivo de gestión. Dentro de su marco normativo, en la Alcaldía Mayor de Bogotá, habla sobre la ley, ¿no?, general de los archivos, y dentro de esta ley se dictan las disposiciones que hablan sobre el tema de los archivos de la administración pública y los sistemas que deberían de integrarse, ¿no?, sobre el tema de la conservación de los documentos. También menciona sobre la ley 1523 del 2012, que también menciona sobre las políticas que se deberían de llevar a cabo sobre la gestión de riesgos, de desastres y establecer, ¿no?, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y se dictan las disposiciones dentro de los capítulos correspondientes. Luego los demás básicamente serían acuerdos sobre los consejos directivos de los archivos nacional y acuerdos sobre el Consejo Directivo de Archivo General de la Nación, que básicamente son acuerdos generales. En cambio, dentro del archivo de la SUNEDU habla sobre un marco normativo más específico, ¿no?, que empieza sobre lo general hasta especificarse sobre sus aprobaciones, ¿no?, sobre prevención de siniestros por incendio en los archivos de la SUNEDU. Bueno, en la parte de los sismos, podemos ver que se implementan, ¿no?, acciones de prevención en caso de sismos, que, bueno, se debería verificar, ¿no?, de forma periódica las estanterías, ¿no?, que se encuentren empotradas, ¿no?, como corresponden en las paredes, si están sujetas o no, establecer y mantener también las vías de evacuación libres en caso de algún sismo o alguna infraestructura que se pueda presentar. También disponer, ¿no?, de una caja de emergencias, se menciona esto en el anexo número 2 de las disposiciones. Contar, ¿no?, con los suministros básicos para la protección y recuperación de siniestros para el archivo central. También tenemos como parte de las acciones de respuesta en caso de sismos, tener, ¿no?, la prevención de alejarse, ¿no?, de los anaqueles o mobiliarios pesados, ya que esto se te puede ir encima. También proceder con la evacuación del personal, siguiendo, ¿no?, las disposiciones dictadas por las brigadas de evacuación. Y bueno, en la parte de las acciones de recuperación en caso de sismo, bueno, esperar, ¿no?, la autorización de las brigadas de seguridad para el ingreso a los ambientes de trabajo, trasladar la documentación que se pueda recuperar en la zona, y bueno, y realizar, ¿no?, las limpiezas mediante algún tipo de empleo, ¿no?, de lo que se pueda formar dentro de las actividades. Bueno, en este caso, en la parte de los archivos de la Alcaldía Mayor de Bogotá no presentan, ¿no?, un acto de prevención en caso de sismos, como también no pudimos visualizar, ¿no?, el tema de este tipo de prevención.
pero sí en la SUNEDU sí se manejan con todo un cuadro de cronograma, ¿no? De lo que más adelante mi compañera estará explicando eso. Paso la siguiente diapositiva a mi compañero Pedro Capristán. Gracias. Y Natalia. Gracias. Profesor, buenas noches compañeros. En el presente diapositiva vamos a tocar el tema en comparativa con el tema de inundaciones, ¿no? El siniestro. Para hacer mención también en planes de la acción de prevención en el caso de inundaciones, como podemos apreciar, la SUNEDU presenta mucho más orden, mucho más criterios a la hora de tomar las medidas de prevención en el caso de inundación, ¿no? Como podemos apreciar también tanto evitar la tendencia de documentos o bajar los documentos en el piso, la verificación periódicamente de los equipos de detención, control, de extracción de humedad también. Y bueno, en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, solamente mencionan que son episodios netamente de lluvia. Si podemos ver, ellos solamente hacen un tema de inundación, no solamente por un tema de desagüe, no solamente por un tema de riesgo sanitario, sino simplemente lo hacen por un tema de lluvias, ya que en Colombia es muy distinto a lo que hay aquí en Lima, ¿no? Tal vez no, pero en el caso de la SUNEDU. Por eso podemos apreciar que el tema se puede llegar a ríos o no. Estas lluvias pueden causar esto. También como acciones de respuesta en caso de inundaciones, podemos apreciar todas las características que presenta la SUNEDU, en este caso el orden. Y bueno, en el caso de respuesta, ¿no? En el caso qué hacer, ¿no? Como dicen, ¿no? ¿Qué hacer mediante un siniestro de inundación? No hace mucha más mención en el tema de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, continuando ahora, como acciones de recuperación en el caso de inundaciones, podemos ver todas las medidas que puede tomar la SUNEDU en su plan, que ha implementado tanto en la organización un equipo de trabajo, ¿no? Que esté monitoreando en la protección tanto del archivo, que tenga presente el guardapolvo, mascarillas, también el mantener el aire en circulación, el tema de la recuperación de la información, colocando papel celulísico o absorbente, ¿no? Entre las hojas que se ha mojado para que absorba toda la humedad. Bueno, esto es diferente, y no solamente en un tema de agua, sino también hace mención en el tema de, por ejemplo, del barro, que puede ocasionar una inundación, ¿no? Ya sea por diferentes motivos. Entonces, ahí se hace otro tipo de recuperación de la información. Entonces, y no solamente habla del documento, sino también recuperación de estantería, recuperación de local. En cambio, la Alcaldía Mayor de Bogotá también hacen mención el tema del secado del papel, de mantener información, pero más no de infraestructura o otros motivos, ¿no? Que ellos han podido añadir. Este es mi parte, profesor. Doy pase a mi compañero Stuart, disculpe. Bien, Pedro. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Continuando con la exposición, voy a abordar el tema de los siniestros en caso de incendio, ¿no? Para esto hay que contextualizar que tanto la ciudad de Bogotá como Lima, ambas contienen un clima más o menos similar, que oscila entre 5 hasta los 19 grados centígrados, ¿no? Eso sé que significa que, bueno, no va a haber causales de incendio por motivos naturales, siempre van a ser de repente por alguna negligencia o algún mal manejo dentro de las instalaciones, si es que se logra dar, ¿no? Entonces, con relación al tema del siniestro de incendio, hay que destacar que los planes desarrollan contemplar un sistema de detección y también un sistema de extinción de incendios, ¿no? Para esto se dictan medidas de seguridad estructural y también hay que tener en cuenta el almacenamiento de los documentos, ¿no? En qué unidades de conservación es que se almacenan, se custodian los documentos. También va a incidir el tema de la capacitación del personal sobre los procedimientos de emergencia y también a su vez la planificación, ¿no?
Y también una vez suceda el siniestro, pues hay que ver cómo se va a realizar la recuperación de documentos. En general lo que se busca obtener es reducir al mínimo el riesgo de incendio para garantizar, ¿no? En caso de que el incidente suceda, hay que preservar la mayor cantidad posible de documentos. Y en ambos casos, pues ambas entidades desarrollan una serie de medidas con la finalidad de poder abordar este tipo de siniestros de la mejor manera, ¿no? Como bien se muestra en la diapositiva, hay varios puntos en los cuales ellos señalan, ¿no? Un sistema de incendios, tanto para la municipalidad de Bogotá, igualmente la SUNEDU contempla, ¿no? Tener como medida un sistema de incendio, usar el uso de los extintores, también el tema de la capacitación también es uno de los puntos, los equipos que utilizan también dentro de los ambientes de repositorio, eso también influye. La siguiente diapositiva, por favor. Igualmente estas serían las acciones de recuperación, ¿no? Acciones determinadas. En el caso de Bogotá, ellos utilizan un proceso de aspersión, lo denominan ellos, ¿no? Que es a través de un chorro de agua que se desarrolla de manera fuerte a presión para se aplica sobre los documentos, ¿no? Es agua más que todo pulverizada. En cambio, SUNEDU, pues ellos tienen una serie de especificaciones que va desde la valoración de los documentos, dan prioridad a los documentos de valor permanente, y también pues determinando pues cuál de ellos deberían ser tratados con mayor celeridad. La siguiente diapositiva, por favor. Y en el caso de las acciones, también se contempló acciones de prevención y de respuesta en caso de sabotaje, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ambas ciudades, tanto Bogotá como Lima, tienen un alto índice de delincuencia, ¿no? Pero esto no necesariamente puede estar relacionado con los archivos, pero igualmente se trata de mitigar o de alguna manera pues evitar que algunos de estos sucesos puedan acontecer dentro de las entidades. Entonces igual se contempla ello, ¿no? Y para el tal caso, la SUNEDU también, ellos prometen pues contar con un sistema de seguridad, en caso de Bogotá, instalación de cámaras 24/7, tener personal que se encarga de realizar la vigilancia dentro de las instalaciones, y en el caso de respuesta, pues la entidad de Bogotá pues no contempla acciones de respuesta en caso de sabotaje, más se enfoca en lo preventivo. Ellos asumen que no van a llegar a tener este tipo de sucesos. En cambio, SUNEDU también contempla acciones de respuesta ante ello, ¿no? Bien, esos son los dos tipos de siniestros que he podido comentar, y le doy el pase a mi compañera Ana para que continúe con la exposición. Gracias, Stuart. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en este caso, ahora nos toca ver el tema del biodeterioro. Como ya sabemos, cuando hablamos de biodeterioro, hablamos de, ¿cómo se llama?, las alteraciones de naturalezas orgánicas por impacto de agentes biológicos, estos sean bacterias, hongos o insectos, en los materiales que conforman, en este caso, bueno, los bienes de archivo, ¿no? Entonces, en el versus que presentamos, podemos ver que SUNEDU contempla varias acciones de prevención en caso de biodeterioro a comparación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como por ejemplo medidas preventivas, ¿no? Medidas de protección también, servicio de fumigación y exterminio de plagas, acumulación de residuos sólidos, ¿no? Que para evitar el aumento de plagas, ya que las bacterias, los hongos y los insectos con esos residuos sólidos pueden incrementarse, ¿no? Después, otra de las acciones es identificar, inventariar, trasladar la documentación afectada a un espacio amplio, ¿no?, adecuado, ventilado, para ¿cómo se llama?, mejorar su conservación, ¿no?
Y otro de los temas también es solicitar al Archivo General de la Nación, en este caso, en el caso de SUNEDU, ¿no? Asistencia especializada para la recuperación de los documentos y afectados por el biodeterioro. Acá, bueno, en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no tienen ninguna de estas acciones en el símil que se ha hecho, lo cual se podría decir que me causa un poco de extrañeza, ya que también el Archivo General de Colombia es muy, bueno, en décadas pasadas ha sido mucho más intenso el tema de las especializaciones, ¿no?, de archivo. Ellos nos llevaban mucha ventaja, pero al parecer en la actualidad pues Perú está dando un buen performance en el caso de los archivos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Nati. Ya, acá, en el caso del cronograma de actividades e indicadores, SUNEDU cuenta con un cronograma, el cual consta de 8 puntos, a comparación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el cual solamente cuenta con 5. Dentro de este match que hemos podido hacer, el tema de las capacitaciones es algo que sí hemos encontrado las similitudes respectivas, ¿no? Entonces estas dos entidades tienen bien claras que el tema de la capacitación al personal es un tema neurálgico, ¿no? Otro de los temas que también hemos podido resaltar es los instrumentos de control, ¿no? Sí es cierto que acá, en el caso de la Alcaldía Mayor, toman el tema del control en un solo punto. En el caso de SUNEDU lo disgrega en el tema del control de registros, de ampliaciones, de monitoreos y de supervisiones, ¿no? Entonces, esos son los tipos de controles que podemos ver que se extienden en 8, ¿no? Registros y control de humedad, aplicación y monitoreo de acciones preventivas, aplicación y monitoreo en caso de inundaciones, de incendios. Entonces, se podría decir que SUNEDU contempla muchos más puntos a comparación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el caso sí hay, también rescatamos, en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el tema de que ellos realizan simulacros de rescate y de recuperación de documentos, cosa que no hemos encontrado en el plan de prevención de siniestros de SUNEDU, ¿no? Entonces, realizar estos simulacros consideraríamos que sería importante para poder ver las contingencias que se pueden levantar, ¿no? Y qué mejoras se podrían tener en el caso de que no funcione alguna acción de control respectiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá, bueno, acá vemos las similitudes en el marco normativo, como ya dijo Nati, ¿no? Las dos presentan leyes respectivas, en el caso de desastres, reglamentos. En el caso de inundaciones también, ¿no? Tienen cada uno similitudes, métodos de secado y uso de papel absorbente. En el caso de sismos, no presentan ninguna de las dos entidades. En el caso de incendios, sí, igual mantenimiento preventivo de extintores y sistemas que adviertan el siniestro. En el caso de sabotaje, también restricción de acceso al personal no autorizado y seguridad constante e ininterrumpida, ¿no? Y después el biodeterioro tampoco presenta. Acá voy a hacer una pequeña acotación, ya que en el tema de sabotaje, como que le contaba a los chicos la experiencia que yo tuve en el Banco de Comercio, ya que sí es cierto, como dijo Stuart, ¿no? Quizás no es algo que pueda involucrar netamente al personal de archivo, pero hay muchas coyunturas que se pueden presentar, como el tema político, que fue el caso del Banco de Comercio, porque ya sabemos por historia que el Banco de Comercio fue el banco de Montesinos y de Fujimori, donde tenía mucha información referente a todas las acciones que ellos tuvieron, pues, ¿no? En el tema de lavado de activos y todo esto. Entonces, ocurrió en el año 2000 que hubo un robo de esta documentación
en la noche, no tengo el parte policial a la mano, si no lo hubiera puesto, donde se robaron casi 200 sacos de documentación del banco, ¿no? Y no hubo seguridad en ese instante, o sea, no hubo un sabotaje del archivo, se podría decir, ¿no? Y por eso se tiene que contemplar varias medidas de seguridad, porque sí es cierto que no compete netamente a personal de archivo, pero hay factores externos que sí pueden estar involucrados, ¿no? Dependiendo de la documentación que manejas. Eso sería todo, profesor. Le doy el pase a Jorge Sarmiento. Muy bien, gracias. Bueno, gracias Ana por el pase, buenas noches con todos. A continuación vamos a continuar con las diferencias que se han identificado de ambos planes. En cuanto a los tipos de siniestros, la SUNEDU ha considerado, como siniestros en su plan a los sismos, inundaciones, incendios, sabotaje y biodeterioro. En el caso del plan de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ha contemplado el incendio, inundaciones o lluvias, seguridad o robo, emergencia de los documentos electrónicos. Respecto a la estructura y orden de los planes, podemos identificar que el plan de siniestros en la SUNEDU es más ordenado, cuenta con una estructura ordenada en base al tipo de siniestro y a las acciones de prevención, acciones de respuesta y acciones de recuperación. En el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá sí ha sido un poco más dificultoso poder encontrar en un solo apartado las acciones por siniestro, ¿no? En ese sentido es menos ordenado y no contempla las acciones de respuesta y recuperación de la documentación e información. Básicamente se refieren a actividades de prevención. Ahora, en cuanto al tema de acciones de respuesta, en el plan de la SUNEDU se identifica claramente los pasos a desarrollarse durante la emergencia. En cuanto a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a su plan solo desarrolla un concepto teórico en algunos casos sobre las clases o tipos de incendio. En función a ello también hacen un uso adecuado de extintores, eso sí hay que reconocerlo. Y luego, por otro lado, en el caso del plan de la SUNEDU, no contempla lo que es la protección o prevención de siniestros para documentos electrónicos. En el caso del plan de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sí contemplan algunas actividades para la emergencia de los documentos electrónicos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí de manera gráfica tenemos algunos instrumentos, ¿no?, que ambos planes consideran importantes. Por ejemplo, algo que es vital en el plan de prevención de siniestros de la SUNEDU, ahí se ha considerado un cronograma de actividades de prevención, el cual, además del desarrollo de la actividad, también está calendarizado, ¿no? Por meses, hay metas, hay indicadores y responsables, ¿no?, del cumplimiento de estas metas. Asimismo, también cada una de estas actividades están alineadas a los objetivos del plan. Y eso ustedes lo van a poder contemplar aquí en la gráfica. Espero que se pueda notar, si no ya lo pueden también constatar en el plan. En el caso de la Alcaldía Mayor, su plan no tiene un cronograma de actividades propiamente dicho. Hay sí una relación de actividades de prevención y sus responsables, pero estos no están calendarizados, no se han definido indicadores y metas, ¿no?, específicas y concretas que se puedan monitorear y que posteriormente se puede evaluar. Como ya sabemos, todo plan requiere de un cronograma para que posteriormente se pueda monitorear y se pueda hacer una evaluación del cumplimiento de las metas del plan. Y en este caso sí, el plan de la Alcaldía Mayor de Bogotá no cuenta con esto, por lo que no podría posteriormente hacerse una evaluación. Luego, en el caso del plan de la SUNEDU, se ha identificado que cuenta también con un instructivo muy importante respecto a lo que es el modelo de registro de temperatura y humedad de repositorios de archivos de la SUNEDU. La SUNEDU tiene esta gráfica a modo de guía para justamente los responsables de los archivos periféricos, para que puedan aplicar sobre sus repositorios
la utilización de termigrómetros, los cuales están certificados, calibrados, ¿no? Y obviamente estos termigrómetros se vienen aplicando de acuerdo también al cronograma, ¿no? Que acabamos de señalar. También vemos en pantalla, en cuanto al plan, la caja de emergencias, ¿no? Que también el plan está señalado que compone la caja de emergencias para poder atender, ¿no? la necesidad de repente de actuar ante una situación de siniestro. En el caso del plan de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en ellos, en el plan se han enfocado bastante y de repente es el punto más fuerte en lo que es la prevención de siniestros. Tienen todo un croquis, un mapa con ciertas gráficas que ayuda bastante a poder ubicarse dentro de sus repositorios de archivo o su local de archivo. También tienen, mediante algunos símbolos, identifican la ubicación de los tipos de extintores y a qué equipos, ¿no? Estos extintores van a mitigar el fuego, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí, la Alcaldía Mayor de Bogotá con su plan ha prestado bastante atención. Pasemos a la siguiente gráfica, por favor. Siguiente. Gracias. Bueno, como última diapositiva, aquí tenemos las conclusiones y las recomendaciones que hemos obtenido de manera general de toda esta revisión. En ambos casos, como conclusión, en ambos casos, el plan de implementación de siniestros, o los planes, mejor dicho, presentan básicamente es el mismo objetivo general, ¿no? Que es garantizar la protección y recuperación de la información, de los documentos, ¿no? de ambas instituciones. Otra conclusión que hemos podido obtener es que presentan diferencias en los tipos de siniestros, lo cual también nosotros consideramos responde a los riesgos de siniestros propios de cada una de las realidades de estas entidades. Por ejemplo, SUNEDU se ubica en el Perú, en Lima, para ser más específicos, no hay lluvias intensas, a diferencia de repente en Colombia, en Bogotá, ¿no? Incluso en sus planes contemplan el tema de relámpagos, contemplan una serie de aspectos como las lluvias, ¿no? Que en el caso de la realidad de Lima en específico, Surco, donde se ubica SUNEDU, no tienen esa situación. Entonces, obviamente, ambos planes responden a una realidad concreta. También otro punto importante es respecto a lo que comentaban del sabotaje, el archivo de la SUNEDU. Como ustedes saben, hace unos años había todos unos procesos de licenciamiento, había marchas, había protestas que eran a las afueras de la institución. Sin embargo, el local del archivo central está en la sede central y su local, si bien es cierto, es de material noble, de concreto, sin embargo, está próximo, ¿no? a la calle, ¿no? Donde están justamente las protestas, y básicamente mediante estas podría haber algún tipo, si vamos ya hablando ya de riesgos, algún tipo de sabotaje. Basta que puedan lanzar algún tipo de explosivo o algún tipo de material inflamable o encendido para que pueda de repente generar algún tipo de riesgo para el archivo central, recordando de que hay una proximidad, ¿no? Y también hay todo un contexto social en su momento, hasta la actualidad, hasta los próximos licenciamientos de universidades. En cambio, en el caso de la Alcaldía de Bogotá, su plan no contempla de repente estos otros siniestros, por lo mismo de que no tienen esa necesidad, ¿no? Es algo que nosotros más o menos hemos deducido, ¿no? El por qué el plan de Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá, no cuenta, ¿no? Con todos los tipos de siniestros. Luego también otra conclusión de la evaluación realizada de ambos planes, solo en uno de los planes se menciona un apartado específico sobre el tratamiento de documentos electrónicos, que es el plan de Bogotá. En ese aspecto, el plan de SUNEDU no aborda documentos analógicos o físicos, aborda documentos analógicos y físicos y no documentos electrónicos, ¿no? Para SUNEDU esa sería una oportunidad de mejora, ¿no? En adelante para poder incluir. Luego, en uno de los casos revisados se ha contemplado un cronograma anual de actividades que ya mencioné, que se debe realizar con la finalidad de que se operativice la ejecución del plan, se monitoree y se evalúe sus resultados para un posterior plan.
También solo una de las propuestas evaluadas considera los materiales, equipos y también establece o define un presupuesto, ¿no? Montos concretos, ¿no? A diferencia del Plan de Bogotá, que no hace no cuenta con esa información. En ambos casos, los planes se tienen plenamente identificados a los responsables y los roles que deben desempeñar en la aplicación de sus respectivos planes aprobados, ¿no? Y como recomendaciones, ya para cerrar de manera general, básicamente nosotros vamos a utilizar estas conclusiones para, como usted pidió, elaborar una propuesta o un bosquejo de plan, ¿no? ¿Qué podemos tomar de ambos planes, de esa comparativa, ¿no? Para poder proponer un plan mejorado, por así decirlo. Y para ello hemos también hecho un cuadro Excel donde hemos recogido toda la información que aquí hemos mostrado, lo que Natalia al inicio de la exposición lo compartió. Eso nada más, profesor. Gracias de parte de todos los compañeros. Muy bien, gracias al grupo. Veo que se han esmerado en hacer esta comparativa y han identificado que, bueno, ambos planes tienen aspectos que bien podrían fusionarse en una versión de un nuevo plan, si es que alguno considera desarrollarlo para una entidad en particular, adecuándolo de acuerdo a sus necesidades y a sus recursos también. Es bueno este ejercicio. He advertido como comentario, ¿no? He advertido en el plan de SUNEDU algo que hasta ahora no hemos visto y que es importante también resaltar. Así sea poco, por lo menos en uno de los puntos, ellos identifican que hay un presupuesto bastante básico, pero ya por algo se empieza, ¿no? En cambio, en la alcaldía de Bogotá se hace mención que se necesita un presupuesto para determinadas actividades, no se costea, pero a ver si no recuerdo, por aquí lo he visto. Costo, bueno. Pero identifican que sí se requiere un presupuesto, pero no se llega pues a monetizar, ¿no? Es importante también en el caso de la alcaldía de Bogotá advertir la necesidad de igual desarrollar alguna acción para los documentos electrónicos, y en el caso del plan de SUNEDU es importante el cronograma de acciones para poder desarrollar este plan, porque se tiene que hacer un seguimiento. Y en el caso de la alcaldía de Santiago, sí vale la pena resaltar el hecho de que ellos programen un par de simulacros al año para ir validando el plan que ellos han desarrollado, y seguro que esto tendrá mejoras a futuro. Esos son mis comentarios generales sobre estos dos documentos que ustedes muy bien han desarrollado con bastante amplitud, y que los demás participantes de este curso seguro que también tendrán a bien revisarlo de acuerdo a lo que se ha identificado en esta presentación. Muy bien, vamos a cerrar aquí con el grupo 3 y ahora continuamos con el grupo 4, que es el grupo que integra, tiene a Melissa como su delegada y a Michelle, Nelly, Catherine y a Juan como los miembros del mismo. Antes de que sigan, por favor, solamente como tenemos los tiempos justos para esta última presentación y yo tengo que tomar la asistencia, les voy a pedir, mientras va montando la presentación, que todos los que están presentes coloquen en el chat presente, obviamente, ¿no? Y yo a partir de ello tomo registro la asistencia del caso. Muy bien. Entonces, por favor. Listo, por favor. Muy bien, gracias. Entonces van poniendo su asistencia allí y el grupo empieza con lo que le toca, ¿eh? Muy bien. A ver quién empieza.
Entonces, sí, profe, disculpe un momento para que mis compañeros del grupo puedan poner su asistencia, por favor. Está bien, claro que sí, Melissa, gracias. Ahora sí. Listo, gracias. Buenas noches. Bien. Sí. Buenas noches, profesor y compañeros. Somos el grupo 4, integrado por Michelle Anchelia, Nelly Espino, Catherine Muñoz, Juan Obando y mi persona, Melissa Ángeles. Y hoy expondremos sobre los planes de emergencia en archivos, bibliotecas y centros de información en el ámbito nacional de la entidad OCITRAN. El Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros en Archivos de esta entidad fue aprobado el 17 de diciembre del 2018 bajo una resolución de Gerencia General. En este plan se van a abarcar 6 tipos de siniestros, como son las inundaciones, los incendios, sabotaje, robos y la conservación preventiva de los documentos, así como la conformación de un comité y una brigada de gestión de riesgos, entre otras cosas. Vamos a ver que dentro de sus disposiciones específicas se encuentra la conservación preventiva de los documentos. Esta debe darse en las locaciones de archivo de la entidad. Los repositorios deberán estar distantes de los lugares que puedan ocasionar un siniestro y de lugares excesivamente húmedos. Serán construidos en material noble y o estructura sólida con techo, puertas y ventanas. En el tratamiento de los documentos se debe proteger los documentos con cajas de cartón desacidificado, folders o cualquier otro elemento similar. En la preservación digital, como medida, se debe almacenar los documentos electrónicos generados en el sistema de gestión documental en un repositorio principal y uno de contingencia, de modo que se garantice la recuperación de la información ante un siniestro. En el caso de las inundaciones, para prevenirlas se debe realizar una revisión periódica de las tuberías de agua y desagüe, cerrar las llaves de los grifos y comunicar desperfectos inmediatamente, ¿no? en caso se encuentre alguno. Durante el siniestro se debe apagar el sistema eléctrico y evacuar los documentos afectados a áreas ventiladas. Luego debemos hacer un listado y etiquetado de los documentos para evitar mezclar las series documentales que han sido afectadas. Después de la inundación, si hubiese mucha documentación sumergida, es preferible no extraerla sin antes haber expulsado la totalidad del agua, ya que el documento húmedo se vuelve muy frágil y corre el riesgo de fragmentarse. La documentación que está húmeda debe secarse sobre mesas o anaqueles por ventilación natural o artificial y no debe exponerse al calor ni a la incidencia directa de los rayos solares. En el caso de los incendios, se recomienda una revisión periódica del sistema eléctrico y los cables. Se debe revisar justamente el cableado que tenga mucha antigüedad, por ejemplo, que sea mayor a 15 años, y también de proceder el caso, se debe de instalar un nuevo cableado. Se debe contar con un sistema automático de protección eléctrica para evitar cualquier posible cortocircuito por sobrecargar el sistema eléctrico. Durante el incendio se debe desactivar también el sistema eléctrico general, se deben desconectar los equipos eléctricos, las llaves de tablero generales y cerrar válvulas de suministros de agua y gas. Se debe esperar una decisión técnica y especializada según la intensidad del sismo y el rigor de los daños causados para iniciar el levantamiento de la documentación, así como limpiar el polvo de los documentos, ¿no? que queda a veces por el resto de las cenizas, con ayuda de brochas y ordenarlos en cajas de cartón. Para continuar con el plan seguirá mi compañero Juan. Gracias. Gracias, Melissa. Adelante. Gracias, Melissa. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, ahora, en cuanto a los sismos, tenemos que las medidas preventivas para riesgos sísmicos son realizar una evaluación detallada de estos, ¿no?
en los archivos para que pueda estar expuesto y sus posibles efectos. También analizar la probabilidad de sismos en la región, la magnitud probable y los impactos en la estructura y los documentos de archivo. Se debe también tener en cuenta la implementación de mejoras estructurales para aumentar la resistencia a los movimientos sísmicos. En cuanto a las acciones durante el sismo, se debe considerar una evacuación efectiva para el personal y visitantes, teniendo en cuenta los puntos de reunión designados y roles definidos por el personal. También establecer estrategias para respaldar y proteger documentos en caso del sismo, el cual debe implicar la duplicación y almacenamiento de documentos en ubicaciones seguras y la utilización de sistemas de archivo resistentes a impacto. Las acciones después del sismo serían esperar una decisión técnica y especializada sobre la intensidad del sismo para comenzar a retirar los documentos, mobiliario y equipos en caso de daño a la infraestructura y luego proceder a limpiar los documentos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a sabotaje, las medidas preventivas sería identificar posibles amenazas y vulnerabilidades, analizar la seguridad física y evaluar los puntos críticos de acceso, posibles debilidades en la protección del archivo. También se debe restringir el acceso al personal no autorizado, ¿no? En los ambientes en los que se encuentra la custodia del acervo documental. En las acciones durante el sabotaje sería pues vigilar si se producen extracciones o alteraciones en los documentos del archivo y estos comunicarse al personal de seguridad. Además de vigilar si existen estas extracciones, cerrar puertas y ventanas también para evitar cualquier acción de sustracción. Y para las acciones después de ocurrido el sabotaje, pues se debería denunciar cualquier acto que afecte la integridad del patrimonio documental de la institución. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto al robo, ¿no? En riesgo de robo deben establecerse medidas de seguridad que se implementarán como incluir la instalación de sistemas de alarma, cámaras de vigilancia, controles de acceso, cerraduras seguras y la limitación de accesos no autorizados. Y las acciones durante el robo sería pues establecer un sistema de control para el acceso al personal del repositorio u áreas importantes. En cuanto a las acciones después de ocurrido sería conservar toda la documentación relativa al robo y notificar inmediatamente a las autoridades. Siguiente diapositiva, por favor. Este plan pues, de OCITAN también contempla los materiales de la caja de emergencia como con los que tiene que contar el archivo en caso de siniestro. Y así también como el directorio de los contactos en caso de emergencia. Eso, gracias, profesor, eso sería todo de mi parte. Ahora continúa mi compañera Michelle. Muy bien. Ahí. Gracias, Juan. Buenas noches, profesor y compañeros. En el ámbito internacional veremos el instructivo para la prevención y atención de desastres en depósitos de archivos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el cual fue aprobado el 14 de diciembre del 2021. Su objetivo principal es evaluar las amenazas y establecer medidas preventivas, así como preparar respuestas para situaciones de emergencia y recuperar archivos afectados por desastres. En el IDEAM se han establecido directrices y procedimientos específicos para garantizar la integridad de los archivos y la preparación para desastres en los depósitos de archivo. Las instrucciones clave implementadas son las siguientes. Primero, realizar diagnósticos y identificación de riesgos cada 6 meses, tomando medidas correctivas según sea necesario y presentando requerimientos relacionados con ubicación, estructura, capacitación y procesos técnicos archivísticos, así como monitorear constantemente las condiciones medioambientales y programar actividades de saneamiento y limpieza de acuerdo con el sistema de gestión integrada. Atender las recomendaciones de los comités de emergencia y seguir el plan de evacuación, implementando acciones técnicas y administrativas como parte del plan de contingencia para minimizar riesgos.
También mantener la circulación libre en los depósitos, evitando la obstrucción de pasillos y áreas de acceso, identificando áreas de mayor riesgo y realizando simulacros de evacuación, así como señalizar claramente las salidas de emergencia y rutas de evacuación. También mantener las estanterías en buen estado y realizar reparaciones oportunamente. También se va a organizar una brigada especial e identificar un grupo de personas para la recuperación de documentos afectados, así como colocar las series documentales vitales cerca de la puerta para facilitar la evacuación. El IDEM ha establecido una serie de medidas para abordar situaciones de emergencia en sus depósitos de archivo. En el caso de incendios, la seguridad de la persona es fundamental, por lo que deben evacuar el área de inmediato sin poner a riesgo sus vidas. Antes de abrir la puerta del depósito, se debe asegurar de que no haya fuego detrás de ella para evitar exponerse a él. Es importante identificar la causa del incendio para tomar las medidas adecuadas. En caso de fuego, se recomienda utilizar extintores apuntando a la boquilla hacia la base del fuego para sofocarlo. Si el fuego está lejos de los documentos vitales, se debe iniciar la evacuación de estos a un lugar seguro predefinido. Si es necesaria la intervención de los bomberos, es crucial informarles sobre la ubicación del incendio y, en la medida de lo posible, evitar el uso de agua, a menos que sean con partículas pequeñas o extintores de agente limpio, como el Solcaflam. Después de evacuar el acervo, se debe implementar un plan de recuperación para los archivos afectados por el desastre. Y en el caso de inundación, las personas deben evacuar el área sin poner en riesgo sus vidas. Es importante determinar si la fuente de inundación es interna o externa, ya que esto afectará la respuesta. En caso de ser fuente interna, se deben cerrar las válvulas o registros para detener el flujo de agua. Ya de ser externa, se debe evacuar el acervo documental, comenzando por los archivos vitales y trasladándolos a un lugar predefinido. Si es necesario, coordinar con los bomberos para evacuar el agua de los depósitos y continuar con la operación de salvamento. Luego de la evacuación, se va a poner en práctica un plan de recuperación para los archivos afectados por la inundación. En el caso de sismos y terremotos, es fundamental seguir las indicaciones de las brigadas de emergencia y evacuar a los puntos de encuentros predefinidos. Si la edificación muestra daños evidentes, es crucial no ingresar hasta que las personas estén seguras y se haya recibido la autorización adecuada. Si es necesaria la intervención de los bomberos, coordinar con ellos antes de ingresar a las instalaciones, así como antes de intervenir en los depósitos de archivos, se debe evaluar los daños en la infraestructura física y estanterías. Una vez que se haya evacuado el acervo, se debe implementar un plan de salvamento de los archivos y, posterior a la evacuación, es necesario llevar a cabo un plan de recuperación para los archivos afectados por el desastre. El instructivo va a proporcionar instrucciones para la recuperación de archivos afectados por desastre. Tras un desastre como incendios e inundaciones, por mencionar algunos, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, solicitar el reporte de los organismos de emergencia que atendieron el caso, como el Cuerpo de Bomberos o la Defensa Civil. Si se sospecha que el desastre fue causado por acciones vandálicas, denunciarlo a las autoridades correspondientes a través de la Secretaría General, convocar a las autoridades de control interno y, si es necesario, agentes del Estado como los investigadores de la Fiscalía para inspeccionar el lugar y recopilar pruebas. El personal del IDEM debe realizar una inspección general, tomar fotografías y crear un acta que detalle la situación desde el inicio del desastre hasta las consecuencias, haciendo hincapié en los documentos afectados. Una vez que se hayan completado las acciones legales y se haya recibido la autorización de los investigadores, se procederá a implementar un plan de recuperación de los archivos afectados. Eso es todo por mi parte. Ahora continúa mi compañera Catherine. Gracias. Gracias, Michelle. Buenas noches, profesor y compañeros. Ahora vamos a ver las principales acciones para la recuperación de documentos. En el caso de incendio, se va a evacuar la documentación a un lugar amplio, limpio y con buena iluminación. Identificar la documentación menos afectada, realizar la limpieza externa de las unidades de conservación y reubicarlos. En los casos de los documentos quemados parcialmente, se debe realizar el cambio de las unidades de conservación, además retirar las partes totalmente carbonizadas, pero no realizar cortes ni intervenciones. Eliminar todo material metálico de la documentación. En el caso de requerir unir los documentos, utilizar clips con recubrimiento plástico. Las fotografías deben ir almacenadas de manera individual en un sobre de papel bond o papel calidad de archivo desacidificado. Siguiente, por favor. En el caso de inundación, se debe evacuar el agua del depósito, secar los pisos y desinfectar el área. Realizar la evacuación de los documentos afectados a un lugar abierto con buena ventilación, bajo cubierta y nunca a la intemperie. Para la documentación húmeda se debe utilizar papel absorbente, servilletas o papel periódico, haciendo leve presión sobre los documentos de modo que se retire la humedad lo más posible. Los documentos que se encuentran empastados o que están en formato a manera de libros, se puede colocarlos de manera vertical con las hojas abiertas formando un abanico. Se deben mover los documentos utilizando un soporte auxiliar como cartón, cartulina, lámina plástica, sobre todo en documentos de gran formato. Para la documentación totalmente mojada, cuando los documentos se hayan secado, eso quiere decir que ha dejado de caer gotas por más de 24 horas,
se debe abrir pequeños grupos de documentos de modo que se ventile el interior del expediente y se repetirá el proceso cada 4 horas. Luego, cuando el documento se encuentre estable, esto quiere decir que está húmedo pero permite la manipulación, se debe separar folio a folio sobre estivas o una malla tensa de plástico. Se puede mejorar el proceso instalando ventiladores dirigidos hacia la pared, no exponer los documentos a la radiación solar directa y menos las fotografías. Cuando se evidencien signos de crecimiento biológico durante el proceso de secado, se debe reubicar esos documentos en un espacio que tenga las condiciones ambientales adecuadas. Acá se debe evitar el uso de ventiladores, ya que se puede propagar las esporas de los hongos por todo el área. En los casos de los documentos que se hayan afectado por aguas negras o sedimentos, se requiere la asesoría del profesional de conservación y restauración. En el caso de fotografías, ese material será prioridad durante el rescate, de manera que el tiempo que permanezca en contacto con la humedad sea mínimo. Evitar que las fotografías se sequen, estando en contacto con otros soportes. En el caso de que esto suceda, se debe intentar separarlos aun cuando se encuentren húmedos, teniendo especial cuidado con la emulsión de la fotografía. No tocar o secar la emulsión directamente cuando el material fotográfico esté húmedo. No apilar las fotografías si no se han secado completamente. Almacenar las fotografías una vez secas en sobres de papel bond o papel blanco desacidificado. Para el caso de otros soportes, se debe colocar los CDs o USB sobre material secante en una superficie plana, evitando pasar cualquier material en la superficie. Las cajas plásticas de almacenamiento de CDs pueden reutilizarse, teniendo en cuenta de que se encuentren totalmente secas. Para soportes de audio y video es necesario requerir la intervención de un profesional de conservación y restauración. Para el caso de terremotos, si la edificación sufrió daños o se derrumbó, se debe trabajar de manera conjunta y organizada con los organismos de rescate, de modo que las excavaciones que se realicen de manera cuidadosa, procurando destapar las áreas donde se presume que se encuentra el archivo, y realizar el rescate de los expedientes a mano. Trasladar y reubicar a un sitio seguro la documentación rescatada. Aplicar los instructivos de inundación, incendio o de limpieza según corresponda. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En cualquiera de los eventos mencionados anteriormente, es frecuente encontrar documentos con daño irreparable en más del 70%, y por lo tanto la decisión es la eliminación. Para ello, primero se debe realizar un inventario, luego levantar un acta en la que se relata la situación presentada con fotos y explicar los motivos por los cuales se propone la eliminación. Por último, se presenta el acta ante el Comité de Gestión y Desempeño, se firma y se procede a la eliminación, aplicando para ello el instructivo para la disposición final de documentos. Eso sería todo por mi parte. Ahora doy paso a mi compañera Nelly. Gracias. Gracias, Kateri. Gracias, Katy. En cuanto a las similitudes, el IDEA y el OCITRAN ambos tienen como objetivo y finalidad identificar las amenazas y peligros, estableciendo las medidas preventivas y condiciones de seguridad para salvaguardar el patrimonio documental de ambas entidades en mención. Ambas bases legales hablan de la prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo, de la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la nación. Ambas bases legales hacen notar que siguen los lineamientos establecidos por la Ley General de Archivos, Ley 594 del año 2000, para el caso del IDEA, y la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley 25323, y su reglamento, el Decreto Supremo 008-92. Tanto el plan del IDEA y de OCITRAN poseen en sus instrucciones o medidas para la prevención de desastres, sus acciones a tomar durante y después, sus políticas de operación y sus disposiciones tanto generales como específicas. En cuanto a las diferencias, la IDEA es un instructivo para la prevención y atención de desastres, mas no menciona que sea normativo, cosa que me sorprendió porque en OCITRAN mencionan que el Plan de Prevención y Recuperación de Siniestros en Archivo es un instrumento normativo que establece medidas preventivas y condiciones de seguridad antes, durante y después del siniestro. La IDEA, en cuanto a la base legal de la cual se basan, hace hincapié al Acuerdo 049 del año 2000, donde se habla de la conservación de documentos del Reglamento General de Archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados a archivos.
También menciona la resolución 2400 del año 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Menciona también la resolución 1409 del año 2012, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Y por último menciona la resolución 2674 del año 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 del 2012 y se dictan otras disposiciones, la cual regula aquellas actividades que puedan generar riesgos por contaminación en industria de alimentos, pero que también pueden ser aplicables en archivos, en aras de proteger el patrimonio documental y la salud de los funcionarios a cargo. El alcance que tiene en cuanto a OSITRAN es que el presente plan es de aplicación obligatoria para todos los órganos, unidades orgánicas y oficinas del OSITRAN. En cuanto a su base legal, no menciona temas sobre las condiciones de los edificios y locales destinados a los archivos. Tampoco menciona disposiciones sobre higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, ni tampoco el tema de protección contra caídas en trabajo en alturas, ni tampoco regula aquellas actividades que puedan generar riesgos por contaminación en la industria de alimentos, pero que también pueden ser aplicables en archivo. Lo que sí menciona OSITRAN es a los responsables del cumplimiento y ejecución de las disposiciones dispuestas en el presente plan de prevención a cargo de este, como lo son el Comité de Siniestros del Archivo y los responsables de los archivos de gestión o periféricos de cada órgano, unidad orgánica y oficina del OSITRAN, los mismos que conforman la Brigada de Gestión de Riesgos. No aborda el punto de control y seguimiento en OSITRAN, que en IDEAM sí, porque contiene un formato de inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, en el cual se registrarán las condiciones en las que se encuentra el archivo y los posibles signos que pueden estar arriesgando el acervo documental de las diferentes áreas de archivo, lo cual permitirá un mejor control de seguimiento, que es un punto tratado en este plan. A continuación le doy pase a mi compañera Melissa. Sí, Melissa, disculpa. Sí, Melissa, ¿es posible que podamos dejar estas conclusiones para mañana porque nos van a cortar ya la sesión de esta clase? Sí, profesor, no hay problema. Continuamos mañana. Por favor, porque ya el aula nos corta exactamente a las 10:40. Muchas gracias, muchas gracias, y mañana comentamos el cierre de este grupo 4. Está bien, profesor, gracias. Muy bien, gracias por la comprensión y los felicito a los equipos, a los grupos que se han tomado el tiempo de comparar ambos planes, y seguro que esto da lecciones aprendidas. Muy bien, a ustedes muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Empezamos con el grupo 4, solamente cerrando con las conclusiones, y luego los demás grupos que tienen sus presentaciones programadas. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches.